Hola, oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. La inteligencia española controló de cerca el viaje de altos cargos catalanes a ferias de seguridad y espionaje en Israel en 2016. Críticas de políticos israelíes a las palabras de Abbas, que llamó hijo de perra y colono al embajador estadounidense. A punto de culminar el sexto foro global para combatir el antisemitismo en Jerusalén. Expertos advierten de una posible guerra en los próximos meses de los palestinos contra Israel. Estos son los titulares de hoy. Hablaremos de la agenda cultural más tarde. Ahora comenzamos hablándoles de los servicios especiales de inteligencia española que vigilaron en todo momento a los altos cargos de la Generalitat de Cataluña que en noviembre de 2016 asistieron a la feria Israel Homeland Security and Cybersecurity desde el mismo momento en que despegaron del aeropuerto, ya que un agente viajaba de incógnito en el mismo vuelo. La intención de los altos cargos del Gobierno era realizar contactos para comprar material de espionaje por 27 millones de euros con los que abastecer el embrión de los servicios de inteligencia de Cataluña. Los enviados por los servicios de inteligencia española se alojaron en el mismo hotel y controlaron las reuniones y los movimientos de la delegación catalana. Según informaron, la verdadera intención no eran las visitas formales y guiadas a viveros de empresas, sino contactar con quienes pudieran facilitar material sensible a los Mossos d'Esquadra sin tener que pasar por el control de Madrid. Entre el material en el que se interesaron estaban unos maletines capaces de monitorizar todos los teléfonos móviles en un radio de 3 kilómetros. Bueno, esta es una noticia que la damos porque está siendo publicada también en la prensa española. En realidad no afecta a Israel ni al mundo de los judíos, tiene más que ver con la política interna española, estos control, pero sí que, como aparece mencionado Israel, que es a esta feria a la que viajaron, también las noticias hablan de que el seguimiento se hizo especialmente por las entrevistas que tuvieron con un par de empresarios de empresas de seguridad que trabajan con materiales muy sofisticados. No fue ningún encuentro político el que desarrollaron, es más, la mayoría de la gente que acompañó a Puigdemont en ese viaje no tenían un perfil político, sino más bien técnico en el tema de seguridad. Lo que esto pone de manifiesto es que tenían, toda la intención de tener el primer germen de un material con el que montar un servicio de espionaje propio basado en la gente de los Mossos d'Esquadra. Pues estas noticias van saliendo a medida que también se va investigando y encontrando evidencias sobre lo que aquí en España se conoció como el procés, o sea, todo el proceso de independentismo desde el año, especialmente desde septiembre del año 2012 hasta estos mismos momentos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros políticos israelíes criticaron duramente al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, después de que éste lanzara un furioso ataque contra el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, llamándolo hijo de perra y colono en la apertura de un encuentro de líderes palestinos horas después de que Friedman criticara a la Autoridad Palestina por no condenar 2 ataques terroristas en los que fueron asesinados 3 israelíes. Estas durísimas expresiones se interpretan como un signo de la frustración palestina con las medidas de la administración Trump, tales como el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel y la ligera crítica estadounidense a la construcción en los asentamientos. Según Netanyahu, el impacto de la verdad de las acciones de Estados Unidos les ha hecho perder el control. Las palabras exactas fueron: el embajador David Friedman dijo que están construyendo en su propia tierra. Tú, hijo de perro, construyendo en su propia tierra, tú eres un colono y tu familia son colonos. Sí, aunque parezca que esto está sacado de una película de ciencia ficción, esta es la realidad. Y en parte podíamos haberla
se estaba adelantando ayer mismo, estábamos hablando en Por Israel en Voz con Israel Winnicki de que a estos ataques terroristas que hubo durante el fin de semana, que hubo un acuchillamiento en Jerusalén, que hubo un atropello a 4 soldados, de los cuales 2 murieron, pues hubo condenas prácticamente de todos los países del mundo, excepto de la autoridad palestina. La autoridad palestina, es decir, el presidente Mahmoud Abbas, no condenó para nada los hechos. Entonces, el embajador David Friedman, como parte de otras muchas delegaciones diplomáticas establecidas en Israel o que tienen representación en Israel, pues llamó la atención y cómo es que la autoridad palestina no condena estos ataques terroristas. Y entonces el señor Abbas, que como Netanyahu dice que esta situación les está haciendo perder el control. Nosotros ya hemos adelantado la semana pasada nuestra propia tesis que Mahmoud Abbas está enfermo en una fase muy avanzada y que ya no le importa absolutamente nada, ni del pueblo palestino, ni de lo que quede de él en la historia. Simplemente ahora se desahoga y dice lo que realmente piensa, y entonces empieza a insultar directamente al embajador, que lo llama hijo de perro. Hijo de perro, quizás uno puede decir, bueno, es una mala traducción. No, es que esa expresión en árabe es mucho peor que la que ustedes están pensando, ser hijo de perro. No olviden que para los musulmanes, los judíos y creo que también los cristianos, pero eso no estoy seguro, pero los judíos somos hijos de perros y de cerdos. Así que son los animales más impuros porque ellos los odian. O sea que ser un hijo de perro es mucho peor todavía de lo que suena. Le dice, tú, hijo de perra, construyendo en su propia tierra, tú eres un colono y tu familia son colonos, es decir, tú eres un extranjero aquí, y lo trata como si fuera un israelí, cuando el señor Friedman es el embajador de Estados Unidos. Pero bueno, así están las cosas, y de esto también vamos a hablar en la última de las noticias de esta sección. El sexto Foro Global para combatir el antisemitismo, que se celebra desde el lunes 19 y hasta el miércoles 21 de marzo en Jerusalén, aborda este fenómeno en relación a otros como el ciberodio o el auge de la extrema derecha en Occidente, además de proponer medidas para combatirlo. La cita reúne a figuras públicas, líderes políticos, religiosos, periodistas, diplomáticos, educadores o simples ciudadanos. Entre los ponentes destacan el ex primer ministro francés, Manuel Valls, la activista, actriz y neurocientífica estadounidense Mayim Bialik, el presidente de Bulgaria, Rumen Radev, y el ministro de Educación israelí, Naftali Bennett, entre muchos otros. Algunos de los paneles abordan proyectos novedosos como el que busca medir el grado de antisemitismo de ciertos mensajes y otro que pretende educar en red contra esta corriente mediante un curso masivo online y abierto a todos. La conferencia finalizará con un plenario y la exposición de conclusiones, seguido de una presentación con recomendaciones finales por parte del presidente Reuven Rivlin. Sí, pues como también ha pasado en España, hemos visto aquí hace un mes exactamente un seminario organizado por el propio Ministerio de Educación español sobre el antisemitismo y cómo educar en valores para combatirlo. Pues esto no es la primera vez, este ya es el sexto foro global, pero es una iniciativa que en Israel se está abordando, se puede decir, prácticamente en la última década. Es decir, antes se pensaba que, bueno, si hay antisemitismo en el mundo, pues ahora los judíos del mundo tienen Israel. Si tienen un problema de antisemitismo en su país, pues que se vengan a vivir a Israel. Pero el problema no es solamente eso. Posiblemente ese sea la mejor tabla de salvación contra el antisemitismo como fenómeno global. Pero el antisemitismo y el odio, los crímenes de odio, son solamente una muestra de otros delitos de odio que afligen
enferman a todo el mundo. Y lo que estamos tratando de analizar también en Israel es cómo se combate los crímenes de odio, más allá del crimen del odio solamente al judío. El antisemitismo es quizás el ejemplo más visible de esto, porque no es simplemente el odio al extranjero, porque estamos hablando de odio, el antisemitismo muchas veces se ensaña con gente que lleva siglos viviendo en ese país, ni es un odio solamente religioso, porque muchas veces se ensaña con gente que no practica la religión judía, ni tampoco es solamente un odio racial, porque no solamente se ensaña con la gente que tiene ascendencia judía, sino también con los que defienden de alguna manera a los judíos. El antisemitismo es tan complejo que es un compendio de todo lo que puede llegar a ser los delitos de odio llevados al extremo. Y en este momento, Europa, por ejemplo, es el mejor ejemplo de hasta dónde puede llegar este odio si no se canaliza, ¿no? Porque estamos con una ola en la que se mezcla el nacionalismo, el odio a la inmigración, la xenofobia, las crisis económicas, etcétera, etcétera, y un cóctel muy, muy peligroso para las sociedades. Como digo, el antisemitismo no es un problema de los judíos, es una enfermedad de la humanidad y como tal debe ser combatido. Según algunos expertos, las bombas en la frontera entre Gaza e Israel, la explosión de túneles de Hamás, la ruptura en el liderazgo palestino y la mala salud del presidente Mahmoud Abbas parecen dibujar un clima prebélico. A ello otros añaden la cercanía de fechas simbólicas, en unos días Pesaj, el 30 de marzo, el llamado Día de la Tierra Palestina, en abril los 70 años de Israel y en mayo el Ramadán musulmán. Este año, además, el Día de la Independencia israelí, que los palestinos llaman Nakba o catástrofe, también se inaugurará la embajada estadounidense en la capital, posiblemente con la presencia del presidente Donald Trump. Si bien la mayoría de analistas señala que el liderazgo palestino, tanto en Cisjordania como en Gaza, no desea un conflicto armado, hay elementos que podrían precipitarlo. Y, por supuesto, la frontera norte, con la guerra en Siria y la experiencia acumulada en ella por el grupo chiita Hezbollah, tampoco ayudarían a calmar la violencia si ésta se desatara. Sí, estamos en una situación muy particular. Los expertos dicen, nadie está interesado, pero está la cosa que puede estallar en cualquier momento. No solamente que hay una situación de crisis tremenda en Gaza, de la cual hemos hablado y que no se soluciona porque el presidente Abbas sigue presionando hasta límites incalculables a la gente de la población a la población de Gaza, con una crisis humanitaria que afecta no solamente a la electricidad y no solamente al abastecimiento de agua, sino al pago de los salarios e incluso a situaciones que pueden digamos, llegar al límite de la seguridad personal, porque ayer lo comentábamos, el problema que ellos están exigiendo que Hamás también, como parte de esta reconciliación, entre comillas, entregue las armas, se las entregue a los palestinos de Cisjordania, pero los de Hamás tienen el convencimiento y no les faltan razones que este va a ser el momento de una venganza por lo que pasó hace 10 años, bueno, un poquito más, en el 2007, cuando Hamás tomó el poder y mataron en una noche a 150 líderes palestinos afines al partido Fatah que gobierna en Cisjordania, y creen que ahora si entregan las armas pues le van a replicar con más de lo mismo, es decir, que van a asesinar a muchos líderes de Hamás y esos son los que se van a resistir a la entrega de armas como último recurso. Mientras tanto, las fusiones naturales de oposición a Israel cada vez son más limitadas porque ya no solamente los túneles de ataque que estaban construyendo y estaban penetrando en territorio israelí están siendo destruidos uno a uno, sino que esta semana incluso un túnel que solamente se estaba reconstruyendo desde el propio lado de Gaza fue bombardeado ya dentro de la franja de Gaza, con lo cual toda la infraestructura que han estado dedicando a construir túneles no les sirve absolutamente para nada,
todos los recursos que se han desviado para la construcción de esos túneles en vez de para reconstrucción de casas es tiempo y material perdido. Y a todo esto se une lo que decíamos antes. Mahmoud Abbas se muere, lo sabe y quiere que detrás de él venga el caos, porque ya no le importa un pimiento, nada de nada, y quiere que por lo menos estos últimos días que le quedan, pues sacarse el gusto de encima, insultar y llevar a su pueblo al borde del precipicio. Le importa un pepino todo, como le importó hasta ahora durante todos estos años, y por los cuales estuvo dilatando y sembrando la discordia no solamente con los israelíes, sino también con los propios palestinos. Todo esto hace temer una conflagración bélica a la que los de Hamás no quieren incorporarse y que los israelíes están participando de forma activa para evitar, incluso, como comentamos la semana pasada, en una reunión que hubo en la Casa Blanca para financiar ayuda a Gaza. En esa reunión en la que participaron 20 países y organizaciones, en la cual Israel estuvo sentada en la misma mesa que muchos países árabes, pero a la que no acudieron las propias personas que van a recibir la ayuda. Los palestinos no se apersonaron allí porque están ofendidos con Trump y no sé si serían capaces de dejar morir a su gente de hambre antes de aceptar la ayuda humanitaria. Esta es una situación realmente que se ha ido de las manos y esperemos que de alguna manera pueda reconducirse y no llegar a la violencia desatada que supone una guerra y que solamente con mirar lo que pasa un poquito más al norte desde hace más de 7 años en Siria, pues ya podemos ver un ejemplo del camino sin retorno, de la calle cerrada que supone el enfrentamiento bélico. En este punto finalizamos la primera parte de las noticias y ahora hacemos una pausa para regresar con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural hablando de redes sociales y lo hacemos como siempre con Raquel. Hola Alex, hola a todos. De redes sociales y del control que de Francia los, va a ejercer sobre ellas. Sobre los contenidos, sobre las opiniones y comentarios que se vierten en ellas. El gobierno de la República Francesa ha anunciado que endurecerá su legislación relativa al discurso de odio a través de las redes sociales. El primer ministro del país, Édouard Philippe, ha defendido que plataformas como Facebook o Twitter deben asegurarse de que todos los contenidos racistas y antisemitas sean eliminados. Por tanto, han anunciado eso, ese endurecimiento de la legislación. El primer ministro Gallo ha lamentado que en estos momentos el director de un periódico dice es criminalmente responsable si se publican comentarios de odio en su sitio web, pero si se da el caso y la publicación se realiza en una red social, todo vale. Philippe ha añadido que los contenidos publicados y distribuidos en Francia deben responder a las leyes de la República Francesa. No se han ofrecido detalles oficiales sobre los cambios previstos en la legislación, pero sí se sabe que se amoldarán a otras normativas de la Unión Europea. Los países miembros están trabajando en leyes que obliguen a compañías como las que hemos citado, Facebook, Twitter, YouTube o Google, a implicarse más en el filtrado y eliminación del discurso de odio en sus servicios. Por ejemplo, en Alemania se puso en vigor una nueva ley que obliga a estas empresas a eliminar contenidos ilegales en un plazo máximo de 24 horas. En concreto, esta legislación, conocida como NetzDG, da este día de margen para la supresión de publicaciones claramente ilegales, como amenazas violentas o difamaciones, mientras que los contenidos potencialmente ilegales deberán ser comprobados y eliminados en un plazo de 7 días. Y en este sentido se supone que va a ir también la nueva ley francesa. Muy bien. Pues una ley de la que
probablemente hablemos más adelante a raíz de todas las publicaciones que hemos comentado en días ¿te atrás acuerdas? también. En las noticias de los lunes me parece que fue, o el pasado viernes, hablábamos del hijo de Carla Bruni, que había hecho un comentario sobre ciencia, sobre la imposibilidad de hablar de supremacía racial por parte de científicos desde el punto de vista científico, y le llamaron, de todo. Y supongo que eso ha tenido algo que ver también con esta nueva ley o con el con el intento por parte del gobierno francés de controlar este tipo de comentarios. No deja de ser un foco real de expresión en el que ya es habitual que la gente comente y hay que tener control sobre él. Y seguimos. Ahora les hablamos de una exposición, se llama Deportación, Silencio y Muerte. Es el título de la muestra fotográfica que presenta en la Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa el donostiarra Juanfran Murillo. Se podrá visitar hasta el 11 de abril. Recoge 26 imágenes de los campos de nazis de Austria, concretamente los de Mauthausen, Gusen, Ebensee y Hartheim. El fotógrafo Juanfran Murillo rinde homenaje a los republicanos españoles que fueron asesinados en estos campos de concentración y pretende acercarnos a su personal visión acerca del horror que se vivió allí durante años. Él es nieto de una víctima de los nazis, de un republicano español, lo que comenta, le ha impulsado a acercarse a esta realidad. También es miembro de la Asociación Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas nazis de España, españolas. Y en 2016 visitó los lugares retratados en esta exposición con motivo de los actos de conmemoración de la liberación del campo de Mauthausen, que tuvo lugar el 5 de mayo de 1945. No se dedica profesionalmente a la fotografía, pero reconoce que el hecho de rendir homenaje a estos republicanos, le ha impulsado a realizar esta serie de fotografías. Esperamos poder hablar muy pronto con él para que nos dé más detalles sobre su exposición. Pues una exposición que está disponible y una entrevista que está pendiente. Exacto. Bueno, y ahora cerramos la agenda con esta semana sí, lo hacemos bien, empezamos con el pie de recomendaciones, en este caso literaria, ¿no? Por lo que parece. Sí, es una escritora sudafricana, se llama Deborah Levy y presenta, gracias a Anagrama, Leche Caliente. Dos mujeres inglesas, madre e hija, llegan a la costa de Almería en pleno verano. La hija, Sofía, tiene 25 años, es licenciada en antropología y se gana la vida trabajando en una cafetería, pero sobre todo se dedica a cuidar a su madre, Rose, que padece una enfermedad de diagnóstico difuso que le produce insistentes dolores. El motivo del viaje es precisamente un intento desesperado de buscar una cura para ella en la clínica del Dr. Gómez, un médico que aplica tratamientos heterodoxos y que acaso no sea más que un charlatán. En los pocos ratos libres que le deja su posesiva madre, Sonia conoce a Ingrid Bauer, una alemana instalada en la zona y a una puesto socorrista de la playa. Y ahí lo dejamos por si se animan a leer esta novela que nos habla de relaciones entre madres e hijas, de ese debate entre el deber y el disfrutar de la vida, temas con los que seguro muchos nos sentimos identificados. Leche Caliente, Deborah Levy, editorial Anagrama. Pues así, con esta propuesta cerramos las noticias y la agenda de hoy. Hasta mañana. Hasta mañana.